Buenas noches, amigos. Dialogando con una semana más con todos vosotros. Hace unos días hemos celebrado la Semana de Oración por la Unión de los Cristianos. Y es posible que algunos de vosotros os preguntéis, pero ¿qué tiene que ver eso con la vida de cada día? En estos días de tanto paro, de tanta crisis. Bueno, pues resulta que los cristianos somos los discípulos de Jesucristo. Pero a lo largo de la historia, en estos 2000 años, no siempre hemos sido una sola comunidad, no siempre nos hemos sentido un solo pueblo. A lo largo de la historia, incluso en este momento, pues hay cristianos de muchas confesiones. Hay cristianos que somos católicos, cristianos anglicanos, cristianos evangelistas, cristianos luteranos, etcétera, etcétera. El deseo de Cristo en la última cena fue que todos fuéramos uno. Este es el deseo y que la Iglesia no puede nunca olvidar. Para hablar esta noche de este problema, de esta situación, yo creo que en estos momentos en que vivimos la globalización, donde el mundo prácticamente es una aldea global, donde es una relación ya de las personas que, bueno, podemos olvidarnos, donde las grandes distancias, donde para ir a cualquier sitio necesitábamos no ya días, sino hasta semanas y meses. Hoy, a través de Internet, a través de los medios, podemos alcanzar a hablar con muchas personas. Hoy nosotros nos encontramos con muchas personas que son cristianos, pero nos damos cuenta de otro culto, de otra confesión religiosa. Y en este mundo, donde hay tanta guerra, tanto paro, tanta injusticia, tanto terrorismo y tanta situación de hambruna, yo creo que la Iglesia, los cristianos tenemos que mantener pues ese deseo de Cristo para que seamos capaces de dar un testimonio nítido y claro en un mundo dividido. Los cristianos estamos llamados precisamente a ser una sola Iglesia, una sola comunidad, un solo corazón. Pues bien, para hablar de esta unión de la Iglesia deseada por Cristo, para hablar de los problemas que a lo largo de los últimos 2 años pues han venido ocurriendo en la Iglesia, para presentar esta división desgraciadamente existente en la única Iglesia de Jesucristo, hemos invitado esta noche, yo no sé si llamarle interesado, si llamarle fan, si llamarle preocupado, no sé cómo llamarle. Es un seglar, es un católico, pero que desde hace muchos años está preocupado e interesado en estas cuestiones de la unión, de la unidad de los cristianos. Se llama Rafael Vilar. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Bueno, Rafael, la primera pregunta que yo quisiera hacerte, ¿qué hace un hombre como tú, pues en una realidad como esta? No eres clérigo, es decir, no eres sacerdote, no eres teólogo, de alguna manera no has estudiado teología profundamente, pero ¿y por qué entraste en esta cuestión? ¿Por qué te preocupan estas cuestiones? Yo te recuerdo que una vez fui cuando el centenario de la Iglesia Bautista en Alicante, en la que está situada en la plaza de Pío XII, y era el centenario de esa iglesia. Yo me fui con mi grabadora allí. Claro, yo entraba en un sitio que para mí era nuevo. Aquello estaba lleno de gente celebrando, hermanos nuestros protestantes celebraban el centenario. Entonces se acercó un diácono y me dijo, ¿usted es de la congregación? Y yo dije, no, yo no soy de la congregación, pero me salió espontáneo. Pero hoy es un día de alegría para la iglesia de ustedes. Y como dice San Pablo, alegrarme con el que se alegra. Y entonces escuché todo aquello. Entonces oía al pastor tal, pastores que yo los he llegado a conocer. Y aquello me resultó, y bueno, ¿y yo por qué esa unción con que en la Santa Cena que celebran todos los domingos a las 11, todos los primeros domingos del mes a las 11, en todas las iglesias evangélicas se celebra la Santa Cena, lo que para nosotros es la Eucaristía? Y entonces vi con qué unción el pastor, mientras estaban repartiendo los diáconos el pan y el vino a la comunidad, recitaba el salmo, es el Señor es mi pastor, nada me falla. Y aquello es el modo de decirlo, a mí me llegó muy hondo. Entonces yo ya tenía conocimiento de esto. Entonces, bueno, pues fui interesándome por el movimiento ecuménico. Luego ocurrió un caso, que es aquí en el Davino, don Julián García Hernando, gran amigo que hace 2 años que murió, que tiene familia aquí, y nos invitaron a cenar. Y me parece que fue García o Manuel Soto, en la caja era entonces responsable de ecumenismo de la diócesis. Sí, el Cristo roto, habló sobre esto en la caja de ahorros. Y yo aquello ya me animó más. Y luego en la cena nos invitaron los primos de don Julián, que en paz descanse, a cenar. Y allí es cuando conocí yo a las misioneras y a don Julián. Me invitaron a Madrid, fui a Madrid. Eran los misioneros de la unidad. Sí, las misioneras de la unidad, que están en Madrid.
Me invitaron y yo ya empecé a frecuentar el trato con ellas. Hice los cursos por correspondencia, unos cursos de correspondencia sobre ecumenismo. Luego me invitaron a las jornadas de teología y pastoral del ecumenismo que se celebraban en Majadahonda o en la calle Arturo Soria, tal. Y eso de estar en contacto con profesores de la Pontificia de Salamanca, católicos, profesores de la Universidad de Salamanca, de los centros de seminarios y demás, Barcelona y demás, el haber comido, por ejemplo, con don Adolfo González Montes, que hoy es obispo, ¿no? Bueno, pues todo aquello para mí, un seglar allí comiendo con ellos. Total, que estudié ecumenismo, luego estudié estos cursos cursos de la Biblia, que son 18 tomitos, que en la Casa de la Biblia, estudié ecumenismo, Biblia, sí. Y poco a poco me fui aficionando a todo esto. La cuestión es que estás metido prácticamente de lleno y has dedicado muchos años a esta cuestión. ¿Cómo está la situación ecuménica en este momento en la Iglesia? ¿Es una preocupación de la Iglesia católica, de los católicos, o es una preocupación común también de las otras confesiones cristianas? Sí, es preocupación de la Iglesia católica y también preocupación del mundo que llamamos protestante, ¿no? Y muchas veces, cuando alguno ha dicho protestante, me sonaba hermano, no dicen, no, dinos protestantes, somos protestantes. Y entonces, sabes tú que está el Consejo Ecuménico de las Iglesias. El Consejo ahora hemos celebrado en Madrid, los 100 años de aquella reunión que se celebró en Edimburgo en el 1910, y es curioso porque el ecumenismo era las misiones protestantes, las misiones, y el ecumenismo tiene mucho en aquellos días, cuando se celebraba en Edimburgo aquella gran conferencia que hemos celebrado ahora, pues una voz joven de las iglesias jóvenes, debió ser de Asia, dicen que nunca se sabrá, pero dijo: vosotros, hablando del mundo protestante, que era el que misionaba, vosotros nos habéis traído aquí a Cristo, pero juntamente con Cristo nos habéis traído vuestras divisiones. En los unos nos predican el metodismo, los otros el luteranismo. Predicarnos a Cristo solamente y dejad que Cristo haga surgir aquí a la Iglesia, que será la Iglesia de Cristo, sí. Según... Bueno, entonces, y aquello fue en relación con todo esto que estamos diciendo y que tú estás ahora comentando, ¿cómo podríamos definir el ecumenismo? El ecumenismo ¿Es un movimiento? ¿Es un... Sí. No sé, ¿es una institución? No, es un movimiento, porque el movimiento es algo prácticamente... Recuerda que en noviembre del año 64 es cuando la Iglesia Católica se incorpora al Consejo Ecuménico de las Iglesias, pero hasta entonces siempre con esa prudencia que no, y desde entonces está el decreto de ecumenismo en el que habla de la apertura a los demás hermanos, pensando siempre que los demás nos pueden enriquecer nuestra propia fe, y nosotros tenemos que escuchar a los demás que tienen algo que decir. Luego, el ecumenismo lo que persigue es llegar a la unidad lo antes posible. No sé si lo veremos nosotros, pero este es el reto y este es el ruego que hizo Jesús y que nosotros no podemos olvidar, ciertamente. Exactamente. A eso tengo yo que añadir lo siguiente. La unión de los cristianos es un don de Dios. Un don de Dios que solamente sabemos nosotros, que en el capítulo de San Juan, 18, 17, dice: Padre, te ruego por estos para que sean uno como tú y yo somos, y el mundo crea que tú me has enviado. Ahí está la clave de todo. Y nosotros sabemos que es un don de Dios, un regalo que tiene que hacer a la Iglesia, pero es un don de Dios. Entonces, cuando muchas veces nos desanimamos porque no vemos pasos importantes, hemos de pensar que nosotros hemos sido llamados a trabajar en esa viña. Los frutos tal vez los vean otros, pero... Bueno,